Listo. ¿Listo? Para que se escuche bien. Y yo creo que sí se va a escuchar bien, pero... El micrófono está bien. Pues ya está. Sí, sí, sí. Listo. Muy bien, pues comencemos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta presentación del libro. Y bueno, pues primero quiero expresar que estamos muy contentos porque el día de hoy nos está acompañando el maestro Fausto Unamón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, nos va a estar hablando y nos va a estar comentando un poco acerca de su más reciente libro, que se titula La terapia familiar sistémica y el pensamiento del tercer orden. Es un libro bastante interesante que nos lleva a la reflexión sobre, bueno, muchas cuestiones que están implícitas en las dinámicas sociales y cómo esto termina teniendo una repercusión no solo a nivel individual, sino pues también a nivel familiar como sistema. Entonces, pues bueno, le agradecemos mucho, Fausto, que esté el día de hoy aquí con nosotros. Y también muy agradecidos con el doctor Juan Manuel Torres, porque nos va a estar aquí también apoyando comentando el libro y pues bueno, dando su opinión acerca de esta publicación. Así que bueno, pues sin más quisiera dar una breve introducción a manera de contexto acerca de el pensamiento de tercer orden en la terapia familiar sistémica. Y bueno, pues para esto quisiera iniciar diciendo que la terapia familiar instauró una nueva forma de pensar en la que se entendían los problemas clínicos como parte de la totalidad, es decir, los problemas clínicos eran o son consecuencia de una relación entre los distintos sistemas, el sistema familiar, el sistema social, y bueno, los sistemas en los cuales se encuentra la persona o el sujeto inmerso. A partir de esta inmersión en los distintos sistemas, pues bueno, van surgiendo distintas dinámicas que muchas veces surgen como problemas. Y toda esta situación, pues también realza la necesidad de una intervención que sea del mismo tipo. Una intervención donde a partir de los sistemas, los que está inmerso el sujeto, pues bueno, un cambio en un subsistema va a tener repercusiones o va a tener movimientos en los demás sistemas que se le acompañen. Pues bueno, a partir de esto es que, digámoslo así, que se desarrolla la terapia familiar. Y bueno, pues ahí me disculparé con los expertos si de alguna manera he omitido alguna implicación importante de la terapia familiar. Y bueno, a partir de esto se comienzan las académicas feministas a desarrollar el pensamiento de segundo orden. Esto es un desafío que consiste en el cambio que incluía reconocer la influencia de nuestro propio contexto y nuestro propio punto de vista sobre la manera en la que conocemos a las familias con las que trabajamos. Es decir, aquí ya estaba inmerso otro, digámoslo así, que otro actor o otra fórmula en la mezcla que nos apoyaba en el reconocimiento de la influencia de nuestro propio contexto como parte de la misma problemática. Y el pensamiento de tercer orden, pues se define o
se desarrolla como un promotor de reflexiones acerca de las desigualdades sociales, como las desigualdades que existen en razón de género, políticas, económicas, sociales y demás, cómo todas estas desigualdades pues son ejes rectores de las hipótesis de trabajo de los terapeutas, cómo a partir de todas estas hipótesis, pues nosotros podemos ir teniendo una lectura, una comprensión de los casos de manera más compleja, ya no solamente el hecho aislado de la persona, el individual, sino como una persona dentro de un contexto y a partir de ese contexto y las dinámicas que se generan en el contexto, surgen una serie de situaciones y de problemas y demás. Entonces, bueno, a partir de esto justamente es que se empieza a hacer el desarrollo de lo que hoy llamamos el pensamiento de tercer orden, que permite visibilizar los sistemas de sistemas, haciendo referencia a la compleja interacción al interior de los sistemas sociales y entre ellos, por ejemplo, lo económico, lo político, lo social. Y el pensamiento de tercer orden requiere que las y los terapeutas pues amplíen esa metaperspectiva de la participación de las familias dentro del proceso clínico. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos y sin más comentarios adicionales, cedo la palabra al maestro Fausto. Vamos a del libro a manera pues también de contexto, de introducción por parte del maestro Fausto. Después pasamos con el doctor Juan Manuel para que nos cuente y nos comente un poco de los libros, y bueno, del libro, perdón, y ya a partir de esto vamos haciendo la dinámica. Entonces, pues, Fausto, te cedo el micrófono. Perfecto. ¿Sí escucha? Ah, sí. Haga lo que haga, se va a escuchar. Bien, no, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes, ¿no? En el cual precisamente es una oportunidad enorme el poderles compartir sobre este libro, que es básicamente un producto de diversas reflexiones con respecto a qué es lo que está pasando con la terapia familiar en México. Porque una de las preguntas que valdría la pena hacernos es, ¿por qué otro libro sobre terapia familiar? O sea, ¿cuál tendría la relevancia o por qué nos tendría que importar? Y peor aún, agréguenle de tercer orden. Una vez en la Facultad de Psicología, cuando presentamos también una serie de borradores, porque todavía el libro no estaba, habíamos preguntado a nuestros queridos estudiantes qué pensaban cuando escuchaban la palabra tercer orden. Yo les pregunto, ¿qué se imaginan? ¿Cuál es el imaginario que se les viene a la cabeza cuando alguien dice pues, de tercer orden? No más para ir viendo cómo procesamos ciertos significados. ¿A qué se te viene a la cabeza? A ti que te conozco, que estás en mi clase, Mariano. No, o sea, una terapia. No, no sé. La verdad, no. No te preocupes. No. Los descoloqué con la pregunta ahora que yo les hago. Bueno, pues nos decían, bueno, es que a mí me parece como algo sectario. Me parece interesante porque el imaginario que venía era precisamente algo insólito, algo que de plano no estaba dentro del registro. Pues básicamente lo que buscábamos era desafiar lo siguiente. Primero, reconocer que lamentablemente cuando se escribe sobre terapia familiar, la mayoría de los autores, hablo en masculino, no citan a las autoras originales, por ejemplo. Hay un libro en Guadalajara que precisamente no reconoce a las autoras de este tipo de pensamiento. Ya iré para allá. Las autoras originales son Teresa McDowell, Carmen Goodson Martin y María Bermúdez, mi coautora, que es mi tutora en el doctorado. La parte interesante aquí era cómo podemos hacer para que de esto que nos vienen instruyendo en otros espacios formativos, cruce con reflexiones mexicanas, porque es muy sencillo agarrar un texto, alabarlo, traducirlo y aplicarlo sin una reflexión crítica. Acá la mayor pregunta era cómo le podemos hacer para no replicar ese modelo. En el que en medida en que la persona venga de otro país,
va a ser funcional, va a ser llamativo y evidentemente más útil. Queríamos romper con esa ideología. Pero para eso tendríamos que hacer reflexiones en todos los espacios. Primero, un proceso histórico. Queríamos encontrar las pistas de qué es lo que ha pasado en la terapia familiar aquí en México particularmente. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se imaginan dentro del sistema de salud? ¿No? ¿En qué nivel del sistema de salud se aplica la terapia familiar? Vamos a ponerlo desde ahí. ¿Cuál es el imaginario colectivo aquí que ustedes tienen sobre en dónde se aplica la terapia familiar? ¿En el espacio público o en el espacio privado? ¿O en ambas? Alcen la mano. ¿Quién dice ambas? ¿Quién dice solamente en lo privado? ¿En lo público? A ver, ¿allá cuál es? Ambas. Aquí como subasta, ambas a la 1, ambas a las 2, ambas a las 3, ¿sí? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Tú dirías privado. ¿Quién más diría privado? Acá hice en la cabecita así, privado. Qué curioso que aparezca más en la parte privada. ¿Y en lo público? Ok. No, y me encanta, porque esa impresión dice muchísimo de dónde estamos entendiendo el campo formativo y dónde lo estamos posicionando, porque se ha reproducido la idea de que únicamente la terapia familiar se aplica en el espacio privado, lo que lleva precisamente a una serie de errores que nos llevan a desentendernos del sistema de salud, porque en efecto se aplica en ambos, tanto en lo público como en lo privado, pero eso no está documentado, porque todos los textos, los casos que nos representan dentro de cada una de las literaturas, viene siendo un caso en un espacio privado, ¿no? En el hospital tal en Estados Unidos y que curiosamente es privado, ¿no? Porque tampoco nos dicen, solamente hay un texto dentro de la historia de la terapia familiar donde hacen este recorrido, donde dicen, bueno, cómo está conformado el sistema de salud en Estados Unidos y en dónde se conformó la terapia familiar y cómo entró en la política pública, por ejemplo. Aquí en México desconocemos todo eso. No quisiera generalizarlo, pero al momento de que hicimos una búsqueda del archivo y la memoria histórica sobre la terapia familiar, encontrábamos que los casos de éxito se documentaban principalmente en la experiencia de un o una terapeuta en su consultorio privado. Lo que iba quitando la posibilidad de politizar situaciones como la pobreza, la migración, los feminicidios, ¿no? Porque uno diría, bueno, y esos son temas graves, pero ¿en dónde entraría el terapeuta familiar si todo el imaginario está construido en la iniciativa privada? Esas son las grandes problemáticas. Por eso, doctor Humberto, cuando hace a bien mencionar sistema de sistemas, se comprenden dos cosas, ¿no? Pareciera trabalenguas, pero no lo es. Primero, entender que en la parte de lo teórico comprendemos que un sistema está conformado por una serie de ideas, de conceptos que nos clasifican la realidad. Nos dice que es un concepto que básicamente está en interacción, hay un orden, una organización, una integración. Para que un sistema sea un sistema y no solamente un conjunto, tendría que obedecer a estas características. Y uno dice, ok, está padre, Fausto, pero ¿cómo tú lo bajarías a política pública? Ahí viene el gran reto. Si el terapeuta está pensando solamente en el sistema terapéutico como un espacio de lo privado, no logra hacer las conexiones con la pobreza, por ejemplo, con la parte de la migración, con la parte del acceso universal al servicio de salud mental, porque pareciera que terapia familiar lo pensamos como algo desagregado a lo que viene siendo la salud mental. Entonces, cuando estamos hablando de estos conceptos, venía haciendo una reflexión en la cual nos preocupaba que no tuviéramos las reflexiones históricas en un primer momento. Después de tener las reflexiones históricas, el cambio epistemológico, es decir, las teorías. Estas teorías de los años 40, porque cuando nos traen a Ludwig von Bertalanffy, un judío migrante rescatado de una política americana de precisamente grandes intelectuales de la Europa que venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial, que no pudo publicar su obra debido a que estaban quemando los nazis
Diversas obras, entre ellos tenemos a Freud, que le quemaron todas sus obras. Entonces, Ludwig von Bertalanffy publica en 1943 la teoría general de los sistemas, ya cuando se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Logra publicarlo, pero ¿qué creen? Nos quedamos solamente en esa concepción conceptual y no vamos pasando al proceso histórico de cómo se iba entendiendo esa teoría, cómo pasa la sociología. Una vez que entra la sociología, brindó varias posibilidades, pero entre ellas también grandes errores. ¿Quién no ha escuchado la idea de, es que yo vengo de un sistema familiar disfuncional? Lo hemos escuchado, ¿no? Alzan la mano quien diga yo vengo de una familia, de un sistema disfuncional. Bueno, yo también lo digo, ¿no? Bueno, esa palabra se popularizó tanto, pero ¿saben de dónde viene? El autor es un sociólogo, Talcott Parsons. Este hombre precisamente decía que un sistema disfuncional está constituido por un desbalance dentro de los roles entre hombres y mujeres. No hablaba de la división sexual del trabajo, eso vendría después del aporte de las feministas. Pero todos esos aportes se iban perdiendo porque únicamente en epistemología se revisaban ese tipo de autores como Ludwig von Bertalanffy y pensábamos nuevamente que la familia es ese organismo social, una metáfora de la biología y de la sociología, que hubo una, ahora sí valga la redundancia, sociobiología, que empezó a interpretar así las situaciones de las familias, ¿no? ¿Quién no ha escuchado también este dicho popular casi casi de que la familia es la célula de la sociedad? También lo hemos escuchado, viene de Talcott Parsons y la sociobiología. Todos estos procesos no los veíamos en los campos formativos, los pasábamos de largo porque inmediatamente lo que interesaba era la parte práctica, meter mano con las familias. En ese sentido, teníamos que pensar que esa transición tendría que ver con el proceso histórico, con los grandes vacíos históricos, después con los vacíos epistemológicos, los giros interpretativos, que nos basamos precisamente de una bióloga feminista, Donna Haraway, que ella reinterpreta las teorías de los sistemas para poder posicionar las situaciones emergentes, la interrupción legal del embarazo, ¿no? Por ejemplo, matrimonio igualitario, incluso la eutanasia, todos estos problemas atravesados por la discusión en el espacio público y a veces no lo veíamos en el espacio privado a nivel de lo familiar. No tocábamos esos temas porque pensábamos que si esta teoría podría expresar la mayor cantidad de situaciones y resolver problemas de las familias, ya era funcional, ya era útil, no tendríamos que discutir más. Después, en otro bloque, pasamos a la parte práctica, a la parte precisamente, bueno, ¿cómo lo bajamos? Con ejercicios. ¿Qué ejercicios pensados desde la bioética? No desde reflexiones de la persona del terapeuta, que claro que es importante, pero pensábamos que eso no lo politiza. La bioética politiza procesos de toma de decisiones y ahí visibilizamos otro proceso bien importante, que viene siendo lo que es el objeción de conciencia y objeción precisamente de ciencia, ¿no? Las grandes polaridades en las cuales nos debatimos ante cierto tipo de temas. Y al final pensamos en una última discusión. Se dice terapia basada en evidencia que solamente posiciona a la terapia cognitivo-conductual. El problema de pensar una, digamos, asociación entre basado en evidencia igual a terapia cognitivo-conductual tiene por reducto, ¿no? El pensar que esa es la única forma de generar evidencia científica. Lo que pasa es de que publicamos bien poquito en terapia familiar. Y cuando publicamos son libros caros, en editoriales pomposas, y que se busca principalmente la venta de una experiencia y algo que le vamos a llamar en filosofía de la ciencia, este sesgo de la falta de una hipótesis contraria o una hipótesis rival. ¿A qué me refiero eso? Yo pudiera exponerles aquí un montón de casos clínicos que yo llevé en mi consulta. Aquí ustedes presentes puede darles algún sentido lo que yo viví, ¿no? En mi consulta. Pero eso no lo hace verídico.
Eso no lo hace científicamente comprobable y pues ahora sí replicable, porque solamente estoy hablando de mi propia experiencia como terapeuta. Y entonces nuestra búsqueda en el último bloque del libro era precisamente traer evidencia en tres grandes bloques. Cuantitativa, de la clínica virtual que tenemos, que de hecho hay una participación importante de Ibero Torreón, una cosa que yo agradezco un montón, en el que precisamente en la clínica se revisan casos, ¿no? Traemos una epidemiología de cuántos casos, cuáles son las condiciones que se han visto, cuáles son las solicitudes, ¿no? que hemos recibido. Después la parte formativa, que es mixto, el estudio, que es un seguimiento precisamente de lo que se está viendo, lo que van reportando las y los terapeutas mediante el seguimiento por expedientes y evidentemente el uso del instrumento que viene siendo la entrevista interventiva. Y ya al final viene siendo una vigilancia de la supervisión mediante métodos etnográficos. Entonces, básicamente lo que compone el libro son 4 grandes bloques. También es un libro gratuito, lo pueden descargar. No vengo ni María Bermúdez, mi autora, mi tutora. No venimos a venderles nada. Es gratuito, lo pueden descargar y pues de mi parte, al menos ahorita diría eso, ¿no? Para abonar a una discusión. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Fausto. Creo que es una reseña muy importante que nos ayuda pues a posicionarnos el día de hoy en donde estamos y en torno a lo que vamos a discutir y a debatir. Y bueno, pues ahora le cedo la palabra al doctor Juan Manuel Torres para que nos cuente un poco acerca de sus reflexiones sobre este libro. Juan Manuel, por favor. Buenas tardes. Soy el mismo, pero no lo mismo. Acompañar la diferencia humana. Es el título del comentario para presentar la obra. No hay seres vivos iguales en el mundo. Toda la realidad está marcada por la diferencia, pequeña o grande, visible o invisible ante nuestra mirada. También está marcada por la semejanza, factor común a toda forma de vida en el planeta. Lo diferente es semejante y lo semejante es diferente. Por eso puedo ver en cada ser vivo, animal o vegetal, y en cada persona humana. Gómez Lamont y Bermúdez amplían nuestra mirada para captar personas vulnerables ante el descarte social, quienes viven diferentes y múltiples riesgos en un entorno cada vez más complejo. En este contexto se inscribe la formación y el ejercicio profesionales de la terapia familiar sistémica en México. Del sistema cerrado al abierto y de este al sistema de sistemas. Del sistema aislado al acompañado y de este al complejo. Del conformismo al desafío y de esto a la liberación. Son ciclos que describen la evolución del campo, así como las variables extremas, las variables externas, presentes en el contexto socioeconómico y político de los siglos XX y XXI. Y variables internas que se explicitan en las teorías de referencia y las prácticas consecuentes. Todas desembocan en la actualidad del servicio psicoterapéutico y de los servicios profesionales que ofrecen todas las áreas disciplinares activas al día de hoy. Se identifica en el texto el riesgo de lucrar con el servicio, de cerrar la puerta a quienes no completan la tarifa establecida, rígida y pensada en el propio beneficio. También nos brinda la oportunidad de abrir nuestra puerta para toda persona, sin importar su capacidad de pago, su creencia religiosa, su orientación sexual, su posición política, el color de su piel, su nivel educativo o sus orígenes étnicos.
Un servicio profesional de calidad atiende el ordenamiento de los códigos. En nuestra rama es referente el código ético del psicólogo de la Sociedad Mexicana de Psicología. Ser agentes de cambio es la invitación y la responsabilidad que se explicita en el pensamiento del tercer orden para interrumpir y transformar los sistemas injustos, sin importar dónde se encuentren. No basta el conformismo del primer orden, ni la toma de conciencia del segundo. Es necesario ser profetas para resistir con la denuncia del poder que impone. Esperanzar con el anuncio de la autoridad que se expone y evidenciar con el propio testimonio del servicio. En esta tarea, toda disciplina es bienvenida y tiene mucho que aportar. Propuestas, diálogo y acuerdos. La mirada sistémica es permanente y se mantiene vigente desde la actualización, para ir más allá de la familia sin más, para considerar el contexto integral donde la familia vive. Ascendencia y descendencia, economía y política, educación y salud, tecnología y alimento, sectores público y privado, ciudadanía y gobierno. También influyen los pequeños grandes detalles vinculados a dicho contexto. Vecindarios y vecinos, olores y sabores, sentimientos y sensaciones. En la psicoterapia se trata de acompañar desde, con y para la persona que solicita nuestro servicio. Somos responsables de reconocer sus diferencias, de valorar sus cualidades y de aprender de su testimonio de vida. Somos responsables de acompañar un proceso de creación en resistencia ante las injusticias políticas, intelectuales y sexuales, a partir de lo propio, individual, y lo sociocultural, lo colectivo. Así se vence la tentación y el riesgo de conformar una sola historia, una única historia. Hoy se construyen más de 8.000 millones de historias diferentes en el mundo. Una de ellas es la tuya, autora. Darte cuenta de esto es esencial para cambiar la historia humana, pues nadie se salva solo. Únicamente es posible salvarse juntos. Es la síntesis de Francisco, el Papa jesuita. Sin dejar a nadie fuera, sin descartar a persona alguna, con el referente irrenunciable de la justicia social. La gran tarea de nuestro siglo XXI frente a la pobreza, que va disminuyendo en el mundo, la desigualdad, que va alcanzando puntos máximos, la discriminación, que está brotando por doquier, y la violencia, de la que tenemos una experiencia dramática en la laguna. Así, la terapia se convierte en ese espacio de acciones modestas. Ahí cito a Gómez Lamont y Bermúdez. La terapia se convierte en ese espacio de acciones modestas. Somos profesionales de lo pequeño, de lo mínimo, de lo que casi no se ve, de lo que pues poco importa, para así como que transformar la realidad entera. Insisto, la terapia se convierte en ese espacio de acciones modestas ante problemas estructurales, que son gigantescos y que parecen inamovibles. Francisco, el Papa, le aporta claridad a la confusión del desencanto por la poca cosa que nos puede llegar a abrumar. Cito a Francisco. Recordar que no hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de las sociedades. Y no hay cambios culturales
sin cambios en las personas. Cierro la cita. A ese cambio de personas, de parejas y de familias, contribuimos desde nuestro pequeño, gran esfuerzo. Necesitamos ofrecer oportunidades para cada persona, pareja y familia, situadas en este momento histórico y en sus circunstancias concretas, reconociendo las fallas estructurales que impiden la vida digna y la realización integral, la posibilidad de un mejor futuro, sin condicionar los accesos y liberando los recursos para lograrlo, con claridad en el sentido y transparencia en la entrega. ¿Qué sigue? Actuar sobre tu persona para replicar y sembrar lo ignaciano. Cito a Ignacio. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Por ejemplo, nombra la injusticia que vives o atestiguas. No la dejes que pase de largo. Recaba evidencias. Son necesarias para documentar. Imagina alternativas. Se vale soñar en lo distinto. Y empieza a transformar con acciones. Empezando por la propia persona. En otras palabras, acompaña la apertura de los temas asociados al privilegio, al poder y a la opresión. Y abre tu persona para mantenerte como aprendiz toda la vida. Acompaña con firmeza para cuidar de ti y con generosidad para proteger a las personas que acompañas. Y activa tu red de apoyo profesional. Recuerda que la salvación no es una cuestión individual. La terapia familiar sistémica y el pensamiento del tercer orden es un texto para conocer o para ponerte al día sobre las bases teóricas del enfoque. Va más allá. Como los platillos caseros, tiene una sazón que lo hace diferente. El ejercicio del pensamiento crítico. Esta habilidad cognitiva que hoy reconocemos como fundamental para detectar las noticias falsas y para tomar las grandes decisiones de nuestra vida. También como profesionales, para acompañar la detección de las noticias falsas y la toma de decisiones de quienes ponen su confianza en nosotros. Tenemos tarea, es para ayer y es irrenunciable. Busquen primero el reino y la justicia de Dios. Y pongo el acento en la justicia. Cierro desde el título de este escrito. Soy el mismo profesional de hace 30 años. Agradezco y disfruto haber cambiado tanto en el camino. Y sigo aprendiz, con la puerta abierta. Esta es la condición de posibilidad para el texto de Gómez Lamón y Bermúdez de mi experiencia de vida. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias por esta reflexión que nos compartes. Y bueno, pues creo que a partir de esto se abre el diálogo a distintos temas que se fueron aperturando a lo largo del comentario del doctor Juan Manuel. Y bueno, justamente quiero hacer énfasis en una de las frases que más sentido me hizo, donde nos habla acerca de una cita de San Ignacio, que nos dice: el amor se debe poner en las obras más que en las palabras. Y me parece que esto justamente es lo que simboliza o lo que representa el libro que el día de hoy nos viene a presentar el maestro Fausto. Me parece que a partir de ese amor por su profesión, por la terapia, también por el poder tener un recurso, un libro
poder tener algo que se pueda acceder, que sea accesible para todo el mundo, algo que podamos pues todos consultar, poder revisar, y a partir de este amor por toda su profesión es que se concreta el desarrollo de este libro. Entonces, pues bueno, agradecerte, Fausto, y por supuesto aperturar el diálogo hacia diversos temas acerca de tu libro. Me gustaría que nos contaras un poco también, pues, otro de los aspectos que me llama la atención es justamente la apertura hacia todos. La apertura del libro, por supuesto, pero no solo del libro, sino a partir de este libro se va a poder empezar a intervenir de una manera distinta, a partir del pensamiento de tercer orden, lo que va a poner al alcance de muchas personas, pues la posibilidad de recibir un proceso psicoterapéutico de calidad que contemple distintas perspectivas y puntos de vista que tal vez a lo mejor de no ser por este tipo de obras no pudieran ver la luz o no pudieran plantearse desde esa perspectiva. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco acerca de esto, por favor. No, pues agradezco infinitamente las palabras del doctor Juan Manuel. Me resuenan muchas de ellas, sobre todo esta parte de... hice anotación de varias ideas, ¿no? Porque la verdad fueron diversas. Una de ellas es creación en resistencia. Muchas veces podemos tener diversas ideas, sin embargo, estas pueden ser descalificadas de múltiples maneras. O sea, publicar un libro no es nada sencillo. Sí fue todo un reto el coincidir con precisamente un aliado que viene siendo nuestro editor, ¿no? El doctor Arturo Silva, quien ha apoyado los proyectos, porque el año pasado tuve la oportunidad de estar aquí también y presentarles el de terapia familiar sistémica y comunidad LGBT, que ese fue como digamos, la piedra angular, pero no nos queríamos quedar con un solo sector, que si bien sí es un sector marginado, tendríamos que pensar en estas alianzas múltiples entre otros actores y actrices políticas que ven que no están siendo representados ni representades de manera justa dentro de la literatura en terapia familiar y en psicología en general, ¿no? Eso por un lado. Y que me recuerda otra frase de una activista feminista afroamericana, que es Chimamanda Adichie Nochi, que ella decía, el peligro de la única historia, ¿no? Que muchas veces tenemos estos textos, enaltecen a ciertos autores, pero no estás viendo acciones de la diversidad de autores y autoras existentes mexicanas o de América Latina y que han puesto pues diversos elementos para repensar la psicología. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? No sé qué tan enterados y enteradas estén del tema de la educación pública en Chile. Bueno, que hubo todo un movimiento estudiantil hace unos años para evitar la privatización de la educación. Entonces, resulta que en un coloquio de terapia familiar, un colega chileno iba a presentar algo así de psicología positiva. Y debo aceptar que ahí me salían mis prejuicios. No, y me va a hablar otra vez del tema, ¿no? De las emociones lindas, las que nos llevan a ser felices. Lo interesante de este autor es de que le dio un giro a esa interpretación, que también es muy reducida, la que yo tengo, ¿verdad? Porque en psicología positiva no se reduce a eso. Bueno, pero el asunto está de que reutilizaron esa teoría para repensar cómo las y los estudiantes resistían a través de una serie de emociones muy particulares, que eso era lo positivo. Lo positivo era la resistencia activa ante un sistema de injusticia social como venía siendo la privatización de sus colegios, ¿no? Y con cantidades exorbitantes. Y era la parte interesante, cómo desde la mirada, y ahí le vamos a llamar la epistemología del sur, cómo vamos a apropiarnos de esas teorías, no las vamos a negar, más bien cómo las vamos a reutilizar.
Y eso me lleva a la idea de la justicia social y lo que decía el doctor Juan Manuel al momento de citarnos. Yo lo agradezco mucho, pero no fue nuestra idea, no somos tan originales, de las acciones modestas que viene de Donna Haraway, ¿no? Que trata de enseñarnos que la ciencia no debe ser vista desde este testigo modesto. ¿Quién es el testigo modesto? Aquel, digamos, aquí podríamos decir que aquí somos testigos modestos, ¿no? Porque estamos en un espacio donde podemos hablar de una manera objetiva y únicamente y exclusivamente con digamos, con la veracidad de la ciencia. Vamos a ponerlo así. Y lo que dice Donna Haraway es, a ver, hay que salirnos de la idea del testigo modesto. Las acciones son las que son modestas, no nosotros. Y ahí es donde coincido totalmente con el doctor al momento de decir, bueno, es que son acciones pequeñas las que estamos haciendo. Igual y la persona encontró otra solución y yo ya estoy diciendo, bendito Freud, bendito Gregory Bateson, casi, casi, ¿no? Cuando fueron más bien acciones modestas y no tanto como yo me conduje con la otra persona, ¿no? Porque la terapia es únicamente una opción más de las que ya tienen las personas ante una infinidad de situaciones. Y no podríamos darnos crédito de todas las decisiones que estuvieron ahí de forma aleatoria, que estuvieron presentes, ¿no? Lo que me lleva a otro principio, ¿no? De una feminista, no recuerdo muy bien su nombre, sé que es inglesa, sé que condujo el movimiento sufragista, que ella decía actos, no palabras. Ahí está la parte de las acciones modestas, tiene que verse en esa parte de los actos. Y pues nada, la parte de la reflexión continua sobre esta situación del privilegio y la opresión, porque sí, es un privilegio estar aquí, es un privilegio compartirles incluso el mismo texto, ¿no? Sin embargo, acá también se reciben las críticas que pudieran existir con respecto al texto, porque si no, sería ponerme en el lugar o ponernos en el lugar de testigo modesto, sino que también se vale el decir, ¿sabes qué? Tal vez no coincido en esta idea, tal vez me cuesta trabajo entender esta otra, ¿no? Entonces estamos abiertos y abiertas precisamente a ese tipo de diálogos, ¿no? E incluso, pues aquí veo a la maestra Montserrat, que también estuvo involucrada en el texto, entonces también me gustaría compartir la palabra por si quieres decir algo, Montserrat. Entonces, bueno, yo cerraría un poquito en esta recapitulación y estas resonancias con las palabras del doctor Juan Manuel. Muchas gracias. Ay, no. Ay, sincero. Este es el mío. Muchas gracias, Fausto. Y bueno, creo que justamente a partir de esto que nos planteas, identificamos diversos actores de justamente esta discusión en la que estamos. Y uno de ellos hacían referencia a ambos, tanto el doctor Juan Manuel como el maestro Fausto, sobre liberar los recursos. Me hacía también bastante sentido. Vaya, durante mucho tiempo se llegó a considerar que la psicoterapia, sobre todo por lo especializado que es su formación, es un recurso al que se puede acceder pues solamente un sector de la población muy específico. Justamente creo que de esto nos viene a hablar un poco también Fausto y el doctor Juan Manuel, que necesitamos liberar los recursos, liberar las opciones, necesitamos hacer esto accesible para todo el mundo, que todos podamos tener las mismas posibilidades de atendernos, de atender nuestra salud física, mental, emocional, psicológica, y justamente vuelvo a hacer énfasis en que este tipo de obras pues nos ayudan a justamente empezar, no sé qué tan avanzado esté el camino, pero nos ayudan a continuar por ese camino, el camino de la liberación. Y bueno, pues en este sentido, no sé si quisieras agregar algo, Juan Manuel, Monse.
hablar de lo que no se habla, como de decirlo. Ahí va el micrófono. Yo agradezco que nos lo presentes y nos vengas a compartir. La verdad es que sí es una riqueza porque te va llevando a lo mejor por conceptos que quizás ya ubicamos hasta cierto punto, pero les pone como este sentido para incluir, ¿no? Toda esa parte de la inclusión, ponerle nombre a cosas que a lo mejor no tenían nombre, que a lo mejor las hacíamos, pero pues si no lo mencionas, si no lo enuncias, pues se pierde. Pues, entonces yo creo que esta parte de mencionarlo, ponerle nombre, me parece que tiene como mucho valor, pues, no todo el texto. Es una lluvia de, bueno, obviamente está coordinado por esos autores que hemos mencionado, pero hay una lluvia de ideas de otros invitados y está muy rico esta parte porque incluso lo traen desde diferentes como regiones del propio México, lo cual se me también como muy rico, y vale mucho la pena como ir viendo todas estas vertientes, pues, ¿no? Y pues bueno, yo agradezco mucho las reflexiones, mucho la reflexión que han hecho cada uno de los dos, me encantó escucharlas, ojalá por ahí ya vi una grabación para poderlas escuchar, ¿no? Pues sí, muy rico. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias, Monse. Y sí, justamente como lo comentas, viene a puntualizar, como coloquialmente se dice, a poner los puntos sobre las sillas. En este sentido, Fausto, algo que te gustaría agregar derivado de esta discusión. Más bien si hay alguna duda, pregunta, comentario, porque también aquí tengo queridos y queridas estudiantes que estuvieron conmigo en diversas materias, ¿no? La de género y salud mental y evidentemente introducción a la psicología, ¿no? Y a ver si hay alguna duda, ¿no? Porque revisamos en algún punto algunos artículos, entonces yo creo que valdría la pena también compartirles el espacio para que opinen. No sé si hay alguna duda, ¿no? Y no solamente ellos, para que no se sientan obligados, ¿no? Porque digan, no, ya nos vio, ya no debía haber venido. Ya decía yo. No quería la exposición. Pero también en general, ¿no? Si les interesó qué se entiende por terapia familiar, si hay algo de lo que hemos hablado en este momento que les haga ruido, ¿no? Pues yo creo que partir desde ahí. Sí, claro, justo también quería decir que se llevan a partir de la presentación. Por acá veo una mano alzada. Ay, dije, no veo. Yo tenía una duda. En el libro hablan como sobre este rol heteronormativo que influye en una pareja homosexual o cómo se desarrolla en el ámbito de la comunidad LGBT. Va. Algunas precisiones conceptuales. La idea de heteronorma viene de una autora, se llama Monique Wittig, que critica precisamente cómo las sociedades validan solo cierto tipo de relaciones. Y aquí en México vamos a ponerles el ejemplo de el Seguro Social y el ISSSTE, ¿no? Donde estamos viendo en el imaginario la única posibilidad de relacionarse, que aparece mamá, papá y los hijos, además con un fin reproductivo, o sea, una pareja que tiene hijos, eso va a ser familia. Entonces, vamos a entender que las sociedades configuran las relaciones a través de la imposición de un imaginario que te dice eso es lo sano. A eso nos vamos a referir con lo heteronormativo, es decir, las relaciones heterosexuales igual a salud física y mental. Pero además hay también un tema bien interesante con las parejas heterosexuales, porque aquellas que aproximadamente en los años 60, 70, aquellos que no tuvieran hijos eran acusados por alguna enfermedad mental, porque algo les estaba pasando al hombre o a la mujer que no deseaban tener hijos. Entonces, bueno, la idea de la heteronorma, la autora original es Monique Wittig, que trabaja esta idea, ¿no? Cuando lo bajamos a la parte de la terapia, se habla más de cómo se ha establecido un ideal a seguir y que no va a estar coincidiendo con los acuerdos que tienen estas parejas. Te voy a poner un ejemplo. La parte de que en los 60s el movimiento hippie
trajo toda este imaginario de la libertad sexual y de estas familias comunales, ¿no? Y en estas familias comunales donde habían varios papás, varias mamás, habían relaciones múltiples, poligámicas, ¿no? Y demás. Y entonces viene el VIH-Sida a romper con esta posibilidad de relacionarse a nivel de lo sexual y trae una culpabilización. Pero el imaginario sigue presente. Yo quisiera estar en una relación sana, es decir, con solamente una persona, porque puede estar el riesgo de la enfermedad, ¿no? El cáncer rosa que se le llama, ¿no? Entonces, esta parte de lo heteronormativo en las parejas de la diversidad sexual se pueden comprender como lo homonormativo. Es decir, te sales de la crítica para ahora tratar de reproducir el modelo que en algún momento te oprimió. No sé si logro como compartirte. Y entonces acá la cuestión es visibilizar estas situaciones que de alguna manera no satisfacen del todo a las parejas porque puede ser que una de las partes haya decidido abrir la relación o incluso volverla poliamorosa. Y como eso nunca lo vimos dentro de las posibilidades, porque siempre vimos el modelo heteronormativo hegemónico, pues tenemos ahí una dificultad para cómo trabajarlo, cómo llevarlo a la práctica y cómo guiar a estas parejas, ¿no? Entonces, voy entendiendo un poco que si tu duda va por ahí o tú veme guiando también. Ok. No sé si hay algo más. No, o sea, era más como, Dale. o sea, como el de saber si dentro de la terapia sistémica ya había como este cierto como rol que influya, o sigue estando como más, bueno, es que por lo que he visto siempre está como muy de que mujer hombre, de que, bueno, por lo que hemos visto, ¿no? Pero por eso quería saber si en el libro venía como esta apertura a roles más abiertos. Tal vez no los abordamos tal cual en el último capítulo, que es el trabajo con la entrevista interventiva, para que se entienda el concepto de interseccionalidad. Presentamos casos verídicos que vimos en la clínica. Y eran casos, por ejemplo, de una pareja homosexual de 2 chicos, pareja homosexual de 2 chicas y una pareja bisexual que era trieja realmente. Entonces, ahí lo que tratábamos de visibilizar es todas las posibilidades que pueden llegar a la consulta y cuáles han sido precisamente las decisiones que hemos tomado, el tipo de preguntas que se establecen, como para dar un parámetro ante la diferencia, porque igual citando al doctor Juan Manuel, ¿no? Esta parte de las realidades marcadas de la diferencia y la semejanza, pues veíamos que habían las diferencias, pero hay ciertas también semejanzas, ¿no? Porque lo podíamos reportar en el expediente y ahí teníamos el dato bruto, ¿no? El dato numérico de con qué tipo de preguntas iniciábamos las conversaciones, con la parte explicativa, oye, explícame qué es lo que está sucediendo, porque aunque hayan estas diferencias, hay similitudes. Y ya después volvemos a retomar las diferencias, porque también es un proceso ético. Cita a Marta, Marta Nussbaum, va Marta, ay, se me fue su nombre, era una Marta y es que hay un montón de Martas. Nussbaum. No, es que sí es Marta Nussbaum, pero ella es una y la otra es Marta Minow, que también es abogada. Entonces imagínense, las dos son abogadas, entonces me vuelvo loco. Marta Minow es la que nos dice el dilema de la diferencia. Es decir, yo tengo que reconocer las diferencias porque si no cometo un acto de discriminación. Pero ojo ahí, tampoco puedo situarme en las diferencias para explicar las realidades, porque cometo también otro acto de discriminación generando un estereotipo. Entonces, y regresando al tema de las parejas diversas y sus tomas de decisiones, es precisamente ver en qué me estoy centrando en mi toma de decisiones en esta terapia, porque no soy neutral. Algo me está llamando la atención, cómo estoy conduciéndome ante cierto tipo de preguntas, qué cosas incluso me están incomodando y que tiene que ver con mis propios conceptos y preceptos. Y ahí la importancia de comprender que él y la terapeuta tienen la posibilidad de reconocer sus objeciones de conciencia, pero estas siempre van a estar testeadas por precisamente objeciones de ciencia, es decir, qué tanto tú te estás yendo más bien por un prejuicio, qué bueno que lo reconozcas, qué bueno que lo estés trabajando en terapia, pero eso es ilegal, ¿no? Entonces, por eso entramos a todos esos temas. Pero bueno, yo revolví por ahí todo, dime si te hace algún sentido también.
Sí, ya me hizo más sentido. Ok. Gracias. No, no a ti. No sé, doctor, que quiera ampliar un poco, porque sí lo vi ahí con ánimos de compartir. El libro es una invitación. Tiene vertientes por diferentes áreas. Y el reto es que te lances a crear en esta condición de resistencia. Esta creación de resistencia la identifico incluso en Francisco el Papa. Tradicionalmente la Iglesia estuvo muy centrada, así clavada, en dos temas fundamentales, el aborto y el divorcio. Y Francisco en su papado se resiste a este par de temas, que básicamente son temas de alguna manera individuales, o son temas de la pareja, o son temas de la persona, de la mujer. Y Francisco deja que estos, de alguna manera, fluyan de acuerdo a lo que necesita la persona concreta y la sociedad en específico. Y el giro que da en esta ruta de pensamiento del tercer orden, de los problemas estructurales, el papado de Francisco está centrado en el tema de la pobreza y en el tema de la migración. Los dos anteriores pues, afectaron a muchas personas, pero este par, pobreza e inmigración, podemos decir que afectan a la humanidad entera. La pobreza es uno de los grandes temas de nuestro siglo, de manera especial. ¿Ha disminuido? Sí, los avances son enormes en el combate a la pobreza, pero todavía falta. Todavía tenemos alrededor de 800 millones de personas, 800 millones de personas que siguen en esta condición de pobreza así radical. Y la desigualdad es otro fuerte, porque la desigualdad, a diferencia del combate a la pobreza, no está cediendo. La desigualdad es cada vez más grande. Y este tema estructural es especialmente significativo para nuestra región y nuestro país. México, junto con América Latina, conforma una de las regiones más desiguales de todo el planeta. Es decir, de manera así muy fuerte. Pues ahí entramos con estos grandes temas de los privilegios, del ejercicio del poder, y entramos a esta reflexión. Mi recomendación práctica es acércate a las estadísticas, de tal manera que tengas la fotografía del contexto en el que nos estamos moviendo. Hay muchos datos en el INEGI, se concentran cada año en un documento que se llama mujeres y hombres en México. Este es anual y es una síntesis es una fotografía de cómo estamos. De tal manera que te abras a los temas estructurales y no te quedes en que, pues, cómo se llama la familia o cuál es su árbol genealógico o cosas así, ¿no? Necesitamos que esa familia y ese árbol estén en el contexto de lo estructural. Es mi recomendación. Ya a nivel macro, sitios en internet muy significativos, nuestro mundo en datos, o World in Data, es muy significativo. Te puede ayudar para que no le saques la vuelta a los temas estructurales de nuestro tiempo. Muchas gracias, Juan Manuel. Y sí, justamente, fallas estructurales es lo que nos tiene aquí reflexionando acerca de, y es también a lo que nos invita a abordar por medio de tu obra, de tu libro. Gracias. Muy bien, bueno, pues para ir cerrando, no sé si alguien tenga algún comentario que quiera realizar. Rápido, de mis estudiantes precisamente de otros lados, incluso hasta del país. Tengo una alumna de Argentina que nos dice, estos conceptos de tercer orden me dio sentido a mi práctica pública hospitalaria aquí en Buenos Aires. La salud mental es colectiva y no alcanza la terapia individual, sino es llevada hacia la transformación comunitaria. Agradezco a Fausto y a las autoras por plasmar estas ideas en un libro, ¿no? Y es de Karina Gremes, una querida alumna que está precisamente en el programa formativo y atiende en la clínica virtual que tenemos entre la UNAM y aquí Ibero Torreón. Entonces creo que es súper importante también extenderles esa invitación, que el programa es abierto
es gratuito y buscamos precisamente compartirles de una forma teórica y práctica pues estos conceptos. Otra alumna pregunta, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿cuál es el futuro de la terapia familiar y si es posible llevarla a pueblos indígenas? Aquí la pregunta interesante sería, ¿de verdad requerirían una terapia familiar como la estamos planteando o ellos ya tienen unas formas de trabajo? Estoy pensando en el movimiento zapatista y todo el trabajo que hacen con los caracoles, ¿no? Entonces yo creo que es más bien reconocer lo que ellos ya hacen en vez de ir a colonizar y de alguna manera tener como estos extractivismos. Y ya por último, una alumna también de Ciudad de México y de la UNAM, dentro de la terapia sistémica, y como dijo uno de los ponentes, es importante el cambio que ha tenido las instituciones hacia prejuicios que aún hoy son muy pesados entre sus feligreses, pero siguen sin ser suficiente, independientemente de sus asistentes. Entre ellos, aún existen terapeutas con ideologías religiosas que perjudican a sus pacientes y más que ayudarlos, los confunden y hacen sentir mal. Las iglesias siguen influyendo en ello. Cómo ser ético y sobre todo profesional con las diferentes ideologías. Aquí quisiera hacer una acotación. Hay que tener mucho, mucho cuidado con comentarios que pudieran confundir entre vida religiosa y pensamientos de extrema derecha, ¿no? Porque pareciera que estamos hablando de lo mismo cuando no son lo mismo. Tenemos el derecho a tener una creencia religiosa y que no es igual a posicionarse desde la extrema derecha. Entonces, si lo vamos entendiendo desde ahí, entendiendo también los derechos humanos y el derecho a tener una identidad religiosa, pues eso no sería ningún problema. Más bien, cómo de alguna manera se posicionan las terapias de conversión, que es un tema que abordamos también en el libro, donde lo que tratamos de hacer es llevar a una reflexión en el que las personas tienen derecho a tener una identidad religiosa y una identidad y orientación sexual. Una no está peleada con la otra. El conflicto ahí más bien se dio entre las tensiones relacionales, no con los derechos que cada uno de los grupos tiene. Entonces, sí, nada más para matizar el comentario. Y precisamente lo que invitamos es esta reflexión precisamente a nivel de procesos bioéticos y éticos desde filosofía de la ciencia, una que se acerca a dialogar precisamente incluso con la vida religiosa. O sea, eso yo creo que es un punto súper importante y yo se lo agradezco a la doctora María Bermúdez, quien ella se asume como una terapeuta religiosa, pero que reconoce sus derechos y sabe cuál es el punto de la extrema derecha, ella no se acerca a ello, ¿no? Incluso ella es muy cercana a la vivencia jesuita. Entonces yo quiero tener como bien en claro que ese mensaje quede matizado, ¿no? O sea, no estamos hablando de lo mismo. Extrema derecha es una cosa y vida religiosa es otra, ¿no? Y creo que ya, nada más agradecen muchas gracias. Y listo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias al doctor Juan Manuel Torres y al maestro Fausto por estar este día acompañándonos en la presentación de este libro. Pues bueno, invitarlas a que descarguen el libro, a que lo lean, a que por medio de este libro comiencen a reflexionar un poco en torno pues, a todas estas cuestiones estructurales que estamos poniendo en la mesa y que por supuesto pues, lo puedan incorporar el día de mañana en su práctica. Pues muchas gracias, no me queda más que agradecerles a ambos por estar aquí en este momento compartiendo este espacio y pues bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. También a los que estudian en línea. Bye bye. Gracias.